8 de la mañana, empezaron a trabajar y cuando miran son las 2 de la tarde, no han desayunado, no han almorzado, no sintieron en qué momento llegaron de 8 de la Ujú. mañana a 2 de la tarde, pero entraron en un modo donde estaban como súper conectados con el trabajo. Que este día hice muchas cosas y me sentía súper bien al final. O mira, este día hice 3 tareas y me sentí agotado. Siempre tiene que jugar hacia las fortalezas que uno tiene. Uno tiene Ujú. que vivir la vida según las fortalezas que uno tiene, no con las debilidades. ¿Te ha pasado alguna vez que tú sientes que estás haciendo las cosas súper bien en el trabajo y demás, pero termina el día, la semana y te sientes agotado, drenado, como que cansado en general? Sí, me ha llegado a suceder eso. ¿Ok? ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Son momentos en donde además estás dando resultado o de pronto tampoco estás dando resultado? No, yo creo que también que sí. He tenido momentos en los que siento que me va bien, incluso puede haber aumento en dinero y todo eso, pero no hay tanta emoción. Y creo que hay veces que no hay, por ejemplo, tanto dinero, tanta cosa, pero me he sentido como una recompensa intrínseca muy grande, así la extrínseca no sea muy grande, ¿no? Ujú. Eso sí lo he sentido. Ok. Hoy vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De cómo entender realmente cuáles son esas cosas en las que nosotros somos buenos y que además disfrutamos hacer. Ujú, Porque creo que un problema que todos tenemos es justamente cuando caemos en ese día a día en donde, ok, las cosas salen bien, estoy trabajando, estoy ganando buen dinero seguramente, pero no me siento verdaderamente satisfecho con lo que estoy haciendo. ujú, Y eso, de una u otra manera, ahí sí, como dice, como dicen algunas personas, hay que escuchar al cuerpo porque el cuerpo sabe lo que le está diciendo a uno. intuición. Exactamente. Y muchas veces uno termina el día y se siente cansado, con dolor de cabeza, sin ánimo de hacer nada. Y eso no es normal. La gente piensa que es normal, pero en realidad no lo es. Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar justamente de cómo encontrar en qué eres realmente bueno para que lo disfrutes y te lo goces todos los días de tu vida. De acuerdo. Y no solamente este episodio, sino que hay que hacer, o en este momento me gustaría hacer un call out o una notificación especial, ya que este año, estamos empezando el año 2026 para los que nos escuchan en el futuro, eh, y este año queremos hacer un enfoque muy especial porque queremos enfocarnos mucho en el desarrollo profesional de nuestros oyentes, ya que ha sido algo en el cual creo que tú y yo hemos visto que hemos podido brindar muchísimo valor a mucha gente en nuestra comunidad y mucha gente nos habla sobre eso. Y es algo que gozamos mucho, creo tú y yo, en el desarrollo profesional de las personas que nos rodean. Entonces, queremos enfocarnos este año en eso y en ese desarrollo profesional. Y como primer episodio, y para poder desarrollarnos profesionalmente está descubrir nuestros talentos, en qué somos buenos. Y creo que más que buenos, aquí nos vamos a dar cuenta que de pronto ser buenos no es ni siquiera la solución, ¿no? De acuerdo. Entonces, empecemos con eso, ¿no? Porque yo lo acabo de decir así como muy random y es ser buenos. Ujú, Pero aquí hay algo clave y es que ser buenos no es igual a ser talentosos ujú. como uno de los principios. Pero eso no se entiende. Uno dice, bueno, pues si yo soy bueno en eso, ¿por qué voy a cambiar? Sí. ¿Por qué crees tú que debería la gente cambiar? O qué nos dice también la literatura? Creo que parte mucho de que ser bueno, y quiero hacer otra aclaración acá porque también tenemos muy, ¿cómo decirlo?, muy metido en un estigma lo que es el ser bueno para la sociedad, ¿cierto? Ujú, Porque especialmente en la sociedad en la que vivimos, ¿cierto? En Latinoamérica, por ejemplo, se ve mucho la presión de lo que esperan de mí, ¿cierto? Y ser bueno por lo que mis papás consideran que es bueno, por lo que mi familia percibe como bueno, que creo que en eso, por ejemplo, tú tienes datos interesantes que votarnos, porque tú has tenido una carrera profesional bien distinta a la del promedio de Latinoamérica, ujú, pero normalmente en Latinoamérica se tiene que tú tienes que salir del colegio y ponerte a estudiar una carrera y tienes que ser médico, tienes que ser ingeniero, tienes que ser abogado, que son como las cosas que son de verdad, ¿no? O sea, como las carreras de verdad. ujú. Y eso se veía mucho, ya se ve cada vez menos, pero se veía mucho en la cultura latinoamericana. Y hoy por hoy uno todavía escucha personas que dicen, no, es que yo tengo que terminar la universidad por A o por B o por C o no, yo tengo que ponerme a estudiar algo y es como, bueno, pero lo tienes que hacer, ¿por qué? ¿Cierto? Ujú. Entonces, quería como hacer esa aclaración también y pues ya regresando más al tema de los talentos, creo que más allá del ser
ser bueno no, es en que eres talentoso y para que tienes mejores como Pero, habilidades, pero ¿no? ¿qué es ser talentoso? ¿Qué es ser talentoso? Pues yo creo que el ser talentoso es poder hacer cosas bien. Mm, Eso es ser bueno, ya, pero el ser talentoso también es encontrar esas cosas en las que haces bien, das buenos resultados y además disfrutas, ¿no? mm. Creo que va mucho sobre ese paradigma en general. Sí, hay algo que me gustó por acá, que era como una ecuación que veía, y es esa definición de ser talentoso como una habilidad innata, o sea, esa que no se aprende, más práctica, más pasión, que es ya la parte emocional, te da esa capacidad de ser talentoso. Y lo que hablan acá, y me gustaría como tomar mucho de eso, es que siempre hablan de un framework. Es un framework que hemos hablado en el pasado. Viene de un libro que se llama Las cuatro zonas de Guy Hendricks. Es un libro de The Big Leap y habla de cuatro zonas. Hablemos de las cuatro zonas. Esto lo vimos el año pasado, pero son la zona de incompetencia. Ujú. Esa es una zona donde me va súper mal, ¿cierto? Entonces, digamos, Sí, ahí no vamos a sacar trabajo de calidad. Hay una zona de competencia. Esas son, para mí, esas son las cosas que hago bien, como hemos hablado. sí, Entonces, está muy lejos todavía de sacar ese potencial que tenemos. Y después vienen las dos más interesantes, porque esa es la zona de incompetencia y competencia, como que no queremos estar ahí. Pero después viene la zona de excelencia y la zona de genio, de la zona de genialidad. genialidad. Ujú, Y la zona de excelencia y la zona de genialidad son esas zonas que nos pueden engañar un poco. Y aquí decía mucho el autor que la gente puede llegar a caer en la trampa de la zona de excelencia. Y la zona de excelencia es algo en el cual yo ya me distingo, pero ujú, justamente era con eso que tú abrías el podcast y es, yo me puedo distinguir y me puedo ir muy bien y en realidad me pueden pagar mucho dinero por algo que empiezo a hacer, pero no es, todavía le falta un componente ujú, y es mucho como el componente energético y de pasión. Cuando tú tienes también pasión por algo, encuentras que le sacas un valor intrínseco, eres capaz de hacer las cosas sin necesidad de que te paguen, lo harías gratis, se te pasa el tiempo volando. Eso es una otra cosa que hay acá. A ver si encuentro el nombre del autor, ¿cómo es que es? El que decías que era como difícil de pronunciar. ay, el de Flow. Ah, sí, ¿cómo es? No, Csikszentmihalyi. El Csikszentmihalyi. El, Csikszentmihalyi. es el que habla de flow y flujo. Ese es un concepto que dice cuando tú entras en esa zona de flujo, se te pasa el tiempo volando. Y no sé si Ujú, ustedes han tenido en algún momento de sus vidas han tenido eso, que están trabajando en algo y ustedes se levantaron, se conectaron, son las 8 de la mañana, empezaron a trabajar y cuando miran son las 2 de la tarde, no han desayunado, no han almorzado, no sintieron en qué momento llegaron de 8 de la ujú, mañana a 2 de la tarde, pero entraron en un modo donde estaban como súper conectados con el trabajo. Y la zona de genialidad es esa zona donde podemos abrir eso. Entonces, eso es muy interesante porque logras llegar al potencial que tienes, que es lo que ujú, queremos hacer acá. Entonces, en muchos casos nos vemos visto como que nos quedamos en esa zona de excelencia. Podemos pagar las deudas, podemos pagar por lo que necesitamos sobrevivir, incluso podemos ganar buen dinero, o sea, más de lo que necesitamos, pero no vamos a llegar a todo nuestro potencial y ujú. no vamos a sentir la energía que dices tú de cuando uno termina el día energizado porque está haciendo cosas que a uno le encantan. Entonces ahí es donde hablamos de la zona de genialidad y la diferencia de la zona de excelencia, que es la trampa y que es la pregunta que invitamos a nuestros oyentes a que hagan y es, ¿en dónde estoy yo? Este episodio es patrocinado por Fuse, el futuro de las finanzas impulsado con AI y Low Code. Si quieres hacer parte del mejor equipo de constructores digitales de la TAM, síguenos en Fuse Tech o en 5. Estamos contratando. De acuerdo, y creo que hay otra teoría que me pareció interesante, que es justamente, es distinto en las zonas de genialidad que las zonas donde se habla de fortalezas de Buckingham y Clifton, que son básicamente las fortalezas genuinas, ¿cierto? Que son donde tú anhelas estar, ¿sí? Porque es una cosa que hablábamos al principio, una cosa es lo que me gustaría hacer y otra cosa es lo que yo anhelo hacer y para que realmente soy bueno. Porque puede haber un mix ahí como interesante en donde bien, me energiza hacer esto, pero en realidad no lo hago tan bien. Ujú. Entonces creo que eso también es importante separarlo porque son dos cosas distintas. Y otra también es entender que no todo para lo que tú eres bueno
o perdón, no todo lo que puedes aprender con facilidad es necesariamente algo que te guste o que disfrutes, sino que puede ser simplemente que hay información que te llega muy fácil a ti. Sí. Ahí, por ejemplo, a mí me pasa mucho con un idioma. Para mí estudiar un idioma es muy fácil, pero yo no quiero dedicarme a nada que tenga que ver con idiomas. Entonces, creo que son cositas que uno tiene que aprender a distinguir, que es el hecho de que tú seas bueno en algo, que se te facilite algo, no significa necesariamente que sea tu zona ni de excelencia ni de genialidad. Mm. Entonces, eso me parece que puede ser interesante, ¿cierto? Para Sí, que la gente también aprenda a distinguir esas dos cosas. sí, a mí me pasa mucho con algo que creo que puede pasarle a nuestros oyentes, ya que estamos muy enfocados también en la zona de tecnología, es que yo en una zona de excelencia tengo mucho una parte técnica, que para mí significa, digamos, no sé, lo que ha sido codear, desarrollar software. Y eso es una parte de excelencia y que por mucho tiempo, debido a que paga bien, uno se queda ahí. Y yo, es bueno hacer ese énfasis porque muchas personas pueden estar ahí. Es como, no, yo he escuchado o sienten por dentro que les gustaría hacer otra cosa, pero se meten en el desarrollo porque es lo que los amigos han visto que Ujú. consiguieron carrito, motico, Sí. y está dando, está pagando bien, ¿no? Está pagando dolaritos y todo. Entonces, ahí es donde la gente entra en eso y puede que les vaya, o sea, puede que, como les digo, que puedan hacer un buen trabajo, caigan en esa zona de excelencia, pero no es la zona de genialidad. Y es algo que me pasó a mí. Y yo, así como decías, como el tema de contar historias, yo empecé por ahí, pero lo mezclé mucho con mentorear. Entonces yo aprendí a programar, vi que me fluía, o sea, es algo que tú dices como innatamente me fluye. No era lo que yo sabía, como que yo decía: "Uf, es que esto me emociona". Hay gente que yo en este mundo conozco, a veces me entrevisto con personas que desde el momento en que yo hablo con la persona que estoy entrevistando, el candidato solo quiere hablar de tecnología y me muestra cosas y código. Yo digo: "Guau", una persona que de verdad se nota que su zona de genialidad es esto, es la tecnología. Pero yo Sí. nunca fui así, pero sí me iba bien, o sea, sí él hacía un trabajo muy bueno. Pero empecé a mentorear, empecé a llevar, a enseñar, y ahí fue donde me di cuenta de eso que a mí ahí sí donde encontré más la zona de genialidad. Ujú, Y encontré que más que el desarrollo, a mí me gusta mucho mentorear, poder llevar a la gente a que crezca. Y obviamente lo empecé a conectar las 2 cosas. Es como, bueno, ¿cómo hago para poder hacer esto conectado con lo que como con el arte que ya hago, que es desarrollar software? Y lo fui ujú, conectando. Y aquí justo más adelante vamos a hablar de cómo la gente puede pasar de una zona de excelencia a una zona de genialidad sin como decir, porque es que la gente siempre cree como que, no, le estamos diciendo que día de mañana renuncien y pónganse a sí. hacer solo la genialidad. Y después como, bueno, y verdad, y si no consigo plata, ¿qué? No, aquí les vamos a mostrar en este episodio también cómo hacer el salto. Y yo lo cuento un poco aquí con la historia mía, porque yo empiezo a mentorear a través de desarrollo y todo eso, y los empiezo a conectar. Entonces no suelto como tal del todo la parte técnica, pero me convierto más en algo que me llena mucho más a mí, que es poder mentorear, que es poder compartir el conocimiento, que es poder ver la gente crecer. Ujú. Y ahí empiezo como a conectar las dos cosas y ahí siento que ya empiezo a tener como ese Sweet gozo, spot. ese sweet spot, ese gozo diario de decir, wow, esto me llena de energía, esto. Entonces eso ha sido, eso es brutal. Y a mí como que de todo eso también la parte creativa y de poder tirar ideas, me energiza de una manera increíble. Total, total. Y yo creo que esto, como tú mencionas, es algo que no ve mucho. Eh, Antes de que hablemos de cómo dar ese salto, que no sea tan brusco, sí que creo que es la palabra, sin que sea tampoco repentino o sí brusco, hablemos más de por qué, o hablemos un poquito de por qué la gente no logra encontrar esa zona de excelencia, Ujú, ¿sí? ujú, Esa zona de genialidad que digo. ujú. Y me gusta mucho porque en muchos lugares se ven estas historias y siempre está la frase de Einstein también, donde dice que si mides al pez por como nada, nunca va a ser bueno, ¿sí me entiendes? ¿Cómo No, es no, la no. frase? No, si mides a un pez por su capacidad De volar. de volar o de escalar una montaña, pues va a ser malo, porque pues obviamente el pez tiene otras habilidades, más no es la de escalar montañas. Mm, Cuale, entonces, basados en eso, sí, y teniendo en cuenta, no tiene que realmente conocerse mucho, ujú. también nos encontramos con momentos en donde las personas se sienten Presionadas. exacto, y reciben también estas cosas de, oye,
no tienes que hacer eso en lo que eres bueno. Ujú. Y eso pasa mucho desde la niñez. Hay niños, por ejemplo, a los que se les dice como que quédate quieto, no te muevas, no corras, no sé, no rayes las paredes, pues que hay cosas que uno entiende que son frustrantes, Sí. pero a la par también son cosas que de pronto uno tiene que entender, leer de alguna manera y buscar cómo potenciar, ¿sí? Porque a lo mejor es lo que se está haciendo es una genialidad en potencia. A lo Ujú. mejor ese es el futuro artista, el futuro deportista, es el futuro que tiene realmente más por delante que simplemente una cualidad que puede parecer molesta por cómo la sociedad está diseñada. Sí. También hace poco leía full sobre he estado leyendo mucho sobre la niñez, Ujú. pero sobre la niñez que me parece muy curioso, y es justamente, hay un punto en donde los niños pasan de tener una vida muy creativa, porque en kinder y demás dibujan, pintan a diario, ¿verdad? Y de un Sí. día para otro pasan al colegio, Sí. y cuando pasan al colegio es siéntate y quédate aquí sentado 8 horas, nueve Sí. horas, no te muevas, no hables, no nada. Entonces es un salto muy grande y creo Sí. que desde ahí se empiezan a partir ese tipo de puntos en donde uno empieza a perder esa zona de genialidad. Claro. Entonces, lo menciono porque creo que es importante entender que a veces hay que dar también un saltico atrás y decir, ok, ¿qué son esas cosas por las que más me han llamado la atención? ¿Cierto? Ujú. No bueno, no malo, simplemente que han llamado la atención de mí. Sí. Con eso que dices del colegio, pues yo siempre he sido como muy abierto en contar también mi punto de vista sobre eso, y es que a mí yo sufrí mucho en el colegio, o sea, yo siempre soy como súper claro con eso, no me gustaba el sistema, no me gustaba como justo lo que dices, como encasillan a la gente, y siempre fui muy crítico de eso, o sea, siempre desde que estaba en el colegio. Y a mí me da mucha curiosidad desde ese momento entender por qué me pasaba eso. Ujú, Y encontré unas conferencias que se llaman TED, ¿cierto? Los TED Talks, que son ya muy famosos. Y ahí vi un talk de Ken Robinson, Sir Ken Robinson, ujú, que era una persona que se especializa mucho en la educación. Y era como, ¿por qué los sistemas educativos matan la creatividad? Algo así, creo que es un TED Talk muy famoso. Me acuerdo que lo vi eso hace, no sé, 20 años, lo vi hace mucho tiempo, 15 años, lo que sea que haya sido, y me gustó. Y justo eh, teniendo la práctica para este podcast, haciendo la preparación para el podcast, volvimos a Ken Robinson con un elemento, con un libro que se llama El Elemento, The Element, y da un mensaje muy interesante que es sobre un caso de Gillian Lynn, que es una coreógrafa muy famosa ujú. y que, como bien tú dices, la gente siempre quiere ponerle etiquetas a las cosas. Y hoy en día se ve mucho eso. Yo lo vivo también más porque también tengo hijos, y me ha pasado que en el colegio llaman y es como, es que su hijo no se queda quieto, es que su hijo tal cosa. Y frente a eso, dicen acá que llevaron a la niña al psiquiatra, al psicólogo, y es como, no, es que estamos muy preocupados porque en el colegio no le dicen que mi niña no se queda quieta, que tener un problema de atención, de déficit de atención, de yo no sé qué. Y es justo en ese momento estaba como sonando música. Y dentro de la música que sonaba, la niña empezó a bailar. Y el doctor se voltea a la mamá y le dice, no, su hija no tiene ningún problema, su hija es bailarina. Sí. Y efectivamente, digamos que a partir de eso logra sacar el talento que tiene y volverse una de las coreógrafas más tesas del mundo. Entonces, eso cuenta mucho de eso, ¿no? Y es algo, y eso de lo que yo te digo que a mí me gusta mucho la parte de mentoreo. Justo hoy estaba teniendo una llamada con una persona del trabajo Ujú, y hablábamos mucho, llegamos al punto de hablar de fortalezas y debilidades. Y a mí me gusta mucho eso que también hablamos en algún tiempo con un podcast con un invitado, que también se ha reforzado mucho, y es uno siempre tiene que jugar hacia las fortalezas que uno tiene. Uno tiene ujú, que vivir la vida según las fortalezas que uno tiene, no con las debilidades. Hay gente que le cuesta mucho sentir que tienen debilidad y las quieren eliminar a toda costa, pero esa no es el camino al éxito. El camino al éxito es justamente lo opuesto, es poder encontrar las fortalezas y hacer que todo lo que tú hagas se vaya mucho y se vuelque hacia las fortalezas y no intentar vivir hacia las debilidades. Es una batalla que vamos a perder. Entonces, hablábamos justo de eso hoy en el one-on-one, y me parece muy interesante poder compartir eso. Y es algo que también pues, se compartió hoy muy privado con esta persona, pero es algo que
a los oyentes me gustaría mucho que lo puedan interiorizar y es, ¿qué están haciendo hoy en día si están gastando la mayoría del tiempo intentando pulir una debilidad que tienen cuando deberían estar mirando cómo hacen que la vida y sus días giren más en torno a sus fortalezas que a sus debilidades? Y ahí van a encontrar un éxito mucho más grande. Correcto. Creo que eso nos lleva porque, bueno, el primer paradigma que tenemos sobre por qué la gente no llega o no encuentra su zona de genialidad es justamente el hecho de que pues el sistema en el que vivimos no está tan diseñado para que la encuentres. Ujú, Pero otra que me parece que también es muy relacionado con lo que dices es que muchas personas, porque muchos escucharán y dirán, bueno, pero es que yo ya no soy un niño, ¿cierto? Como la conversación que tuviste hoy, ya yo estoy grande, ya estoy en este cargo y muchas veces nos metemos en la cabeza que yo ya tengo tanto tiempo haciendo esto que cómo voy a hacer algo diferente, ujú, ¿sí? Y creo que ahí la gente comete muchos errores, porque justamente en la zona, inclusive en la zona de excelencia, pasa mucho eso que comentas. Como tú no disfrutas realmente o no te sientes energizado por tu zona de excelencia, porque a pesar de que lo haces bien y demás, no te energiza, no te llena, no te, sí, no te hace sentir tan chévere. Pasa también que es una zona muy cómoda, ¿sí? Y no te permite ver más allá de. Y tú estás todo el tiempo como intentando más bien, intentando agarrar todo en lo que no eres tan bueno para cubrirlo y cubrirlo y cubrirlo de cosas para sí, intentar hacerlo mejor. sí, Cuando a veces lo que hay que intentar es mirar, ok, y si hago un swap, ¿cierto? Y si cambio, y si pienso más bien en qué cosas no estoy intentando hacer o en qué podría enfocarme yo, qué puedo hacer para no tener que hacer estas cosas, que creo que es otra cosa que tú, por ejemplo, haces muy bien. Y es tú sabes las cosas que te gustan y las para las que no te gustas, no te gusta hacer, sabes a quién buscar. Sí. total, sí, sí, sí. Y creo que justamente eso es otra cosa que la gente puede empezar a pensar, que es no solamente en que he pasado tanto tiempo, hablemos de los sunken costs, ¿sí? Ujú, No pensar tanto en, no, es que yo todo el tiempo que tengo intentando hacer esto, sí, ¿cómo no lo voy a poder hacer perfecto? ¿Cómo no lo puedo convertir en mi zona de genialidad? sí, Y a veces hay que soltar eso, o sea, ya le invertiste mucho tiempo, pero a ti no te gusta. Suéltalo, sí, ujú, suéltalo y sigue hacia lo que realmente estás disfrutando, sigue a lo que realmente te gusta. Entonces creo que a veces hay que verlo como un sunken cost de decir, no importa el tiempo que le he invertido, voy a enfocarme en lo que sí me gusta y en lo que sí disfruto y en lo que sí sé, para lo que sí sé que soy bueno de verdad y para lo que soy genial, pues. ujú. Entonces creo que eso también es súper importante porque muchas personas caen en ese miedo de no querer hacer el salto, sino intentar forzarse a hacerse geniales en algo en lo que realmente no son, eh, para lo que realmente no tienen tanto ese talento. De acuerdo. Hay un framework de estos libros que tenemos hoy de apoyo que me gustó también bastante, y es las 4 áreas de genialidad que nos dan acá. Entonces, hablaba de ser ejecutor, executor, Ujú, ejecutivo, digámoslo más bien, y la capacidad que decía como, no, eres una persona que se basa en la productividad, en los números, en poder ir y ejecutar, sí, llevar las cosas de principio a fin. Entonces, dices: okey, sí, yo soy más ejecutor, o sea, eso me gusta, me encanta, eso me llena". Influenciador es una persona que puede vender muy bien las ideas, puede conectar, puede, sí, llevar un punto de vista y hacer que la gente lo vea. Constructor de relaciones, relationship builder, es una persona que saca mucho valor de las relaciones, de poder construir esa persona que junta a los equipos, que hace sentir a la gente como en casa, que siente mucha energía al poderse relacionar con otras personas. Y por último tienes también el strategic thinker o el, ¿cómo se dice eso? Pensamiento pensador. lógico, Ujú, pensamiento estratégico. Y es más una persona de ideas, una persona que siempre está uniendo puntos eh, sueltos y puede unir puntos que otra gente no ve. Entonces, decían pues la importancia de como decir, bueno, primero que todo yo en este cuadrante en donde estoy, ¿cuál me identifica más? ujú, Ciertamente tenemos cosas de cada uno de esas, pero uno sí tiene que poder enumerarlas, como no, yo primero que todo me identifico con esta, segundo esta y la última sería, por ejemplo, esta. Entonces ujú, yo, por ejemplo, yo hice el ejercicio, no sé si tú tienes ahí también ya identificado de las cuatro cómo estás tú en ranking. Pero yo hice el ejercicio y yo digo, no, yo soy primero strategic thinker, o sea, yo soy muy bueno conectando ideas, puntos y cosas, viendo cosas que la gente no ve, toda la parte creativa. Segundo, influenciador. Tercero, ejecutivo y cuarto en relaciones. Esa es la manera en cómo yo veo mi zona de genialidad rankeada.
tú la lograste Para mí en realidad va mucho más hacia la ejecución, creo que la ejecución es de las que más me identifican. ujú, En la segunda etapa, la construcción de relaciones, en una tercera, el pensamiento más estratégico y ya en cuarta pondría el influenciador. interesante. Y bueno, y ya hablando otra vez de cómo hacer para que las personas vayan encontrando esos, como dando esos tips, es como, bueno, empiecen por ahí. Eso igual les da como un arqueotipo, y me gusta la palabra arqueotipos porque es algo más general que donde tú puedes decir, bueno, yo voy más por acá. Una vez que Ujú, uno tiene esto es muy nivel alto, ¿no? Pero es bueno empezar a nivel alto porque a medida de eso tú vas enfocándote en diferentes cosas. Pero tú empiezas acá y más o menos ya puedes darte cuenta en qué, si estás en el rol que es, ¿no? Porque, un ejemplo, si tú eres VP de operaciones o el Chief Operation Officer, pero no te gusta ser executive, no hay estás un muy, problema grande, exacto, no sí. estás muy bien. Si estás, por ejemplo, en una agencia creativa y eres diseñador, pero no tienes mucho strategic thinking, no es capaz de unir ideas y ser creativo, también creo que no está, ¿cierto? Ujú, Entonces, esas cosas son muy, si eres influenciador, pero estás desinfluenciando, estás codeando todos los días, no estás influenciando a la máquina, créeme. ujú, ujú. Entonces, todas esas cosas es importante porque ahí podemos partir y decir, ah, sí, definitivamente no estoy donde debería estar. Y ya lo otro era lo que tú decías, bueno, ¿cómo hago entonces para ver, como para decir en qué soy bueno, en qué soy excelente, en qué soy, dónde tengo mi zona de genialidad? Y hablábamos de eso. ¿Qué anhelas tú? Entonces piensen en el día. Yo también lo hago y es como, bueno, yo todo mi día, 12 horas de trabajo que tengo diferentes actividades que hago. Y hay unas que uno es como, uff, tengo que hacer esto, qué pereza. O sea, a todos nos pasa. Siempre hay una cosita por ahí que uno todavía no ha podido deshacerse, Sí, sí, ¿cierto? sí. No ha podido encontrar quién haga eso. No De hay un acuerdo. agente de inteligencia artificial que lo haga tampoco. Y Ujú. bueno, y uno lo hace, y uno sí siente eso, ta. Y hay otras actividades que uno dice como: "Ah, esto no, en este momento no es tan urgente, no es tan crítico", pero uno quiere hacerlo. O sea, uno es como, Sí. no me importa, ¿cierto? Incluso como que, incluso eso que uno dice: "Bueno, cuando termine de trabajar hago esto porque me encanta y voy a seguir y me Ujú, fascina". Entonces, ese es un punto claro, ¿qué anhelas hacer? ujú, Que fue algo que tú dijiste ahorita. Ese anhelo, búscalo. ¿Qué es lo que de verdad en el día, en qué momento es lo que más estás anhelando tú que llegue? No, es que de mi día yo anhelo que sean las 2 porque a las 2 hago esto. No, yo anhelo que sean las 8 de la noche porque hago esto. No, yo anhelo que sea por la mañana porque hago esto, ¿cierto? ujú. Busca qué estás anhelando. 2, en qué cosas aprendes rápido. Entonces, eso también es muy importante. Yo, por ejemplo, yo me forcé mucho tiempo porque pensé, aquí va a ver como la diferencia. Ujú. Yo en algún momento me forcé mucho, 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 mucho en aprender un tema como de análisis de datos y estadística, porque me, Oh, me parecía chévere. sí. Y yo siempre he cogido esas cosas rápido, ¿sí me entiendes? Pero no las anhelaba. O sea, y no lo aprendía tan rápido. Ajá. Entonces, eso, y ahora lo contrasto, por ejemplo, con lo que me gusta y lo fácil que aprendo los conceptos de las personas, del liderazgo, o esto que estamos hablando el día de hoy. Esto es algo que anhelo, es algo que también lo aprendo súper rápido y lo contrasto mucho con eso otro. Yo digo, bueno, sí lo podía aprender porque todos podemos aprender lo que sea si somos tercos y si somos, aprendemos lo que queramos. Entonces yo por Ujú. eso a veces la gente dice, no, yo sé que yo puedo aprender programación y yo le digo, sí, usted puede, todos podemos hacer lo que sea, pero si es lo que va a aprender más rápido, si es lo que anhela, no. Entonces, ¿qué cosas aprendemos rápido? ¿Qué anhelamos? Y ¿Qué cosas se nos cosas dan para aprendemos aprender rápido? rápido, sí. El tercero, la satisfacción. Cuando acabamos de hacer la tarea, ¿cómo nos sentimos? Que también tú creo lo tocaste. Y Ujú. entonces ahí ya vamos a decir, listo, no hay veces que yo termino de hacer algo y me siento cansado, me toca ir a acostarme un rato, me acuesto en el piso, o sea, no, me toca de verdad, o sea, Sí. sí. Y hay otras cosas que yo termino y en realidad es que nunca las termino, porque hay cosas que generan tanta satisfacción que uno le toca como obligarse a dormir. Eso Sí. pasa, ¿cierto? Y uno es como, no, 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 sí, ya tengo que apagar y uno es ahí, pero qué rico, Ujú. ¿cierto? Entonces, esa satisfacción es algo. Y la última es lo que hablamos, la pérdida de la noción del tiempo. Entonces, esas son las 4 cosas que la gente puede tener en mente y dice, el día, y bueno, yo qué momento del día anhelo, cuando estaba aprendiendo qué es lo que más rápido aprendo, porque me gusta, porque me apasiona, ta. Cuando hago una tarea, qué tareas me dan la mayor satisfacción. Y obviamente creo que una de las más grandes es si tú ya estás haciendo alguna tarea que te quita la noción del tiempo, pues eso es Sí. clave, ¿no? Eso lo hablábamos hace un tiempo con unos compañeros y es justamente las jornadas donde uno de verdad se sienta, lo que decías tú al principio,
uno se sienta a hacer lo que sea y cuando uno se da cuenta, uno dice, no he hecho nada, o sea, no he almorzado, no he desayunado, no me he levantado, no he ido a nada, Ujú. pero uno igual se siente como con toda la energía, sí, Sí, como que uno se sí, pone de sí. pie y bueno, obviamente físicamente Duele. como que sí, todo traquea, pero al mismo tiempo uno está como que, bueno, ya quiero seguir, voy Sí, rapidito sí, a sí. hacer lo que tengo que hacer y ya me vuelvo a sentar a darle otra vez porque me siento así y eso me parece que es fascinante. Algo que, por ejemplo, hacíamos mucho en los one-on-ones con equipos con los que he trabajado, es sentarse a hacer también un listado y ser muy explícitos en intentar escribir cuando no, cuando te dificulta o cuando se te dificulta encontrar esas cosas, intentar durante el día escribir todas las actividades que has hecho, Mm, ¿cierto? Y rankear tu día al final, como que al final del ujú, día cómo me he sentido. Y así tú también empiezas a ver esos patrones de, bueno, mira que este día hice muchas cosas y me sentía súper bien al final. O mira, este día hice 3 tareas y me sentí agotado, porque eso pasa mucho. Y eso también ayuda mucho a identificar cuáles son esas cosas que de verdad disfrutas, porque la gente muchas veces no lo hace uno en general, a veces se mete en el día a día y como que pierde mucho esa conciencia. ujú. Entonces eso me parece que es una actividad chévere. Hay gente que, por ejemplo, también recomienda que lo hagas literalmente después de cada actividad, como que tú terminas una actividad y dices, ay, bueno, ¿qué quiero hacer? Nada. Entonces esta actividad me drenó, no me gustó. Eso es bueno porque es un poco más, más real a cómo funciona la memoria. El Ujú, tema con la memoria es que no es perfecta, entonces uno no se acuerda exactamente cómo se sentía uno en el momento, ujú. sino solo al final. Es mucho Entonces más es práctico. mucho más detallado que lo hagas así. Sí, sí, sí. No, no más práctico, es mucho más sencillo, pues. Mm, Y lo otro, ¿cierto? Que me parece como interesante de este ejercicio es que te ayuda perdón, no del ejercicio, sino otro patrón que me pareció muy interesante de formas en las que tú detectas que te sientes drenado, eso también lo leí hace poco, es la necesidad de hacer cosas como poco productivas. Entonces hay gente que dice, no, es que últimamente paso mucho tiempo en mi teléfono ujú, y leyendo sobre el tema va mucho de la mano con este mismo feeling, cuando no te sientes muy bien, esa sensación que dice el cerebro, ay no, vámonos a hacer algo que no nos implique como pensar. Mucha gente tiende a pasar más tiempo scrolleando, a pasar más tiempo en redes sociales, a pasar más tiempo viendo como cosas que no, porque el cuerpo, la mente solita se siente tan agotada o se siente como tan desmotivada que dice, ay no, vámonos a este espacio de no pensar. mm, Entonces, también cosas para que los oyentes, cuando se sienten y digan un día terminando algo, ay no, o cuando se encuentren a ustedes mismos viendo por horas sus redes sociales, que paren un momento a pensar, ok, ¿qué estaba haciendo antes y por qué estoy haciendo esto ahora? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Porque no es normal. sí, Muchas veces ya por la dinámica del día a día, por cómo funciona todo ahorita, lo normalizamos mucho. sí. Y hay algo que es muy importante y es, tampoco vamos a tener mucha capacidad de entender qué nos gusta si no probamos cosas diferentes. Ujú, Y hay un libro que también ha sido de los que más me ha gustado, que se llama Range. Y en el libro de Range hablan mucho de eso, de que también hay un TED Talk que me gustaba, que también lo vi hace mucho tiempo, que se llama The Multi-Potentialites. Y se junta mucho como los conceptos, porque te deja a ti saber que hay diferentes maneras de entregar valor. Justo hoy también estaba hablando con el equipo de que en el caso puntual en el que nosotros estamos, necesitamos un conocimiento muy especializado, de que donde la gente coja un campo y se vuelva como un campeón, un experto en ese campo. Eso es un ujú, conocimiento muy especializado, pero no es la única manera de entregar valor. La gente tiene que entender que también existe la manera de entregar valor, no con un conocimiento vertical, sino con un conocimiento más horizontal, donde de pronto no eres tan especialista en un área, sino que logras saber mucho de diferentes áreas y eso te da una ventaja en que puedes empezar a conectar áreas que normalmente no se conectan. Puedes conectar ideas que son de áreas muy diferentes y llegar a una solución totalmente innovadora. Entonces, eso hablaba mucho en el TED Talk, hablaban en el libro, y me parece que es muy bacano porque justo hay gente que es así, hay gente que de pronto no es como, uff, yo desde que hay gente del otro lado que es como, no, yo desde que, no sé, tengo 3 años, dije que quería ser médico, especialista en neuropsicopatía sí, exacto, en el crónica. óseo, ¿cómo se llama eso? El de los huesos. No, sabemos. Sí. Eso. Es uno de esos médicos. La gente sabía como exactamente qué tercera especialización, doctorado y todo quería hacer. Sí, O sea, sí, se sí. querían especializar mucho. Los Y hay 20 gente que, años de su vida. exacto, y por lo general, esos a veces en las carreras y todo se ve mejor.
Y hay otras personas que siempre han estado por ahí, es como, no, pero yo no sé, yo nunca me he decidido con algo, a mí me gustan muchas cosas, me gusta un poco acá, me gusta aquí, ta, 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 y se sienten mal. Y lo que hablaba mucho el podcast, el libro, es como que eso no es para sentirse mal, es para lo mismo, lo que hablamos ahorita, conoce tus fortalezas. Muchas personas no son capaces de conectar muchas cosas, no son capaces de conectar muchas áreas diferentes, pero si tú sí usas eso como una de tus fortalezas y entiendes eso y dices, eso es mi fortaleza. Ahora, ¿cómo puedo yo entrar a cualquier rol, a cualquier empresa, traer este conocimiento que no es fácil de tener y Ujú, conectarlo y entregar un valor extraordinario a través de eso? ujú, Eso es algo que la gente entiende a partir de todo esto que nosotros estamos hablando. total. Entonces, eso me parece que es muy interesante porque nos puede dar 2 cosas. Uno, entender que yo soy una persona de esas que puedo conectar muchas ideas a partir de un conocimiento bastante, ¿cómo se dice? Variado, pero que también algo de eso que yo pueda probar, de las diferentes actividades que pueda hacer, de pronto me enamoro de una de esas que ni siquiera sabía que me iba a encantar. Ujú, Y eso es importante, porque a partir de eso también puedo empezar un proceso de descubrimiento donde encuentro qué es eso que me encanta. ujú, Y ya ahí me puedo incluso especializar. Entonces, exactamente, ese proceso es muy interesante y es algo que creo que todos también deberíamos hacer. total. A mí me pasó mucho de las últimas entrevistas que tuve eh, hace un tiempito ya. Me preguntaron eso, como que qué te gusta hacer a ti, ¿cierto? Como que qué te gusta hacer en las empresas en las que trabajas y en qué piensas que eres buena. Y yo dije, uf, pues a mí me encanta hacer un montón de cosas, ¿cierto? Eso por un lado. ¿En qué creo que soy buena? Hay muchas cosas, pero son dos listas separadas, ¿cierto? O sea, a mí me encanta bailar, Destruir pero ideas, yo no bailo tan bien, ¿cierto? Me gusta destruir ideas, no me gusta destruir ideas, Daniel, por favor. Pero soy muy buena haciéndolo. Sí. Entonces ahí están las cosas en las que puedo ser muy buena, ¿cierto? En cosas como destruir destruir ideas, ideas sueños. y me puede gustar mucho bailar, ¿cierto? Pero eso no significa ni que soy buena bailando ni que me gusta destruir ideas. Mm, Entonces, encontrar ese equilibrio me parece importante. ujú. Em, y creo que mucho de lo que, porque esa vez la persona con la que hablaba, habló de un concepto que me pareció muy curioso, pues muy gracioso también, y creo que nosotros lo hemos usado en los podcasts, y es que hay personas que son como navajas suizas, que es lo que tú Ujú, dices, eso no significa que estés mal, ¿sí? ujú, Significa que tú puedes hacer muchas cosas y puedes ser muy útil para muchas cosas, y eventualmente vas a definir de esa navaja suiza en qué punto o en qué te quieres convertir más allá, ¿cierto? ujú. Entonces es verlo como que no importa que seas bueno en muchas cosas y que disfrutes hacer muchas cosas, poco a poco vas a ir encontrando ese camino. De acuerdo. Entonces, hablemos un poco ahora, porque ya hablaste de ese primer framework, pero Mm, ¿qué otros frameworks o qué otras cosas podemos aplicar para encontrar nuestros talentos? O sea, ¿qué otros sí. ejercicios prácticos tienes en mente que podemos hacer? Yo voy a hablar del que tú tachaste cuando Ok, preparábamos el podcast, destruyendo ideas. Destruyendo Sueños, pero que a mí me gustó. Ajá. Eh, a mí me gusta mucho porque se asemeja mucho a como yo trabajo, ¿cierto? Ujú. Entonces, a mí me encantan los MVPs, los prototipos, en las startups, probar y fallar. Y aquí hay uno que es un ejercicio de tres vidas, de tres conceptos de vidas diferentes prototipados. Y eso me parece, es un concepto que me gusta mucho porque cuando la gente entiende que tiene esa capacidad de construir y ser arquitectos de la vida, que es otro concepto que yo hablo mucho, porque hay gente que cree que la vida les pasa. O sea, yo soy como que yo estoy acá y todo me pasa. Y hay Ujú, otras personas que creen que están en el asiento de conductor, donde dicen, no, yo voy a donde yo quiera y la vida no me pasa, sino que yo hago que pase. ujú, Entonces, es un concepto que uno, pum, ya te cambia el chip porque dices, no, sí, ¿cómo así? Yo puedo ser, o sea, yo, ¿cómo hago tres prototipos de mi vida? O sea, yo soy el que diseña mi vida. Y es como ahí caen en cuenta, ay, sí, yo soy el que diseña mi vida. Pero entonces ese primer clic me gusta. Y lo segundo es eso, como tener la capacidad de decir, bueno, si yo pudiera hoy en día diseñar tres versiones de mi vida, entonces yo voy a decir cualquier cosa. Y lo mismo, ¿no? Como cuando estaba yo en el colegio y estaba saliendo y decía, bueno, ¿qué posibilidades tengo yo? Ya no puedo, dice, no, quiero ser piloto. Y de verdad poder hacer como, bueno, ¿cómo se vería mi vida en cada uno de esos escenarios? ujú, ¿Cierto? O algo más como, listo, yo quiero enseñar. Y poder hacer un poquito de ambas cosas, como, no, listo, yo voy a empezar acá, voy a empezar a programar y voy a ver cómo me va. Es algo que puedo hacer una vez a la semana o puedo hacer tal. Y después puedo hacer al otro tiempo, puedo empezar a dar cursos de lo que sea, ¿cierto? Me puedo inventar cualquier, y puedo mirar cómo me siento
finalizando el día cuando hago cada una de estas actividades. Y eso me Ujú, va a ayudar a mí a entender mucho más cuál de las vidas es la que quiero vivir más, ¿cierto? ujú. Entonces, eso me gusta porque de verdad que te cambia mucho la perspectiva y dice, claro, yo puedo hacer estos tipos de experimentos siempre. Y yo, por ejemplo, a veces también llego a eso y digo, bueno, llego a una encrucijada en mi vida donde no sé si A o B, y pues hago A y hago B y me doy cuenta dónde me siento mejor. Y eso es algo que podemos hacer por siempre. Con todo. Entonces, esa me gusta mucho y es como ese concepto de prototipar tus diferentes caminos. Y prototiparlos, buscar cuál es la manera más fácil, rápida de probar cómo es esto y todavía no, ¿cierto? Hasta que Ujú. entonces eso me gusta mucho. Esa sería Yo la que tú este es tachaste. del libro que el que taché, para que todos los oyentes sepan, de nuevo, Ujú, es del libro Design Your Life, por si acaso. ujú, Pero también, es un ejercicio en Feel Good Productivity. Hablan también de un ejercicio similar, y es siéntate a pensar en, por la manera o con la vida que llevo hoy, ¿cómo me veo yo en 5 años, cierto? ujú, De eso que uno ve a, no sé, a las personas por ahí haciendo cualquier cosa, y uno dice: "Uy, esta persona va a ser así", ¿cierto? Basados en lo que uno le conoce, en cómo es la persona, en la rutina que tiene la persona. A lo mejor esto se puede hacer con un buen prompt de ChatGPT. Tú le das tu rutina diaria y, basados en esto, hazme una proyección de cómo me siento en los próximos, o en Claude, en los próximos 5 años. Y lo que explica el libro de Feel Good Productivity justamente es, ok, y ahora intenta pensar en qué cosas harían un cambio radical de mi rutina diaria. Entonces, como que, bueno, si yo, por ejemplo, empezara a hacer ejercicio todos los días, ujú, sería igual, pero me vería re lindo. ujú, Sí. Y si me vería lindo, entonces tendría esto diferente. Seguramente ya esto sería distinto, me sentiría mejor conmigo, no tendría tan, lo que sea. ujú, Si comiera mejor, seguramente no voy a estar cansada a toda hora, voy a tener más energía, y si tengo energía voy a empezar a viajar, qué sé yo, lo que sea. Entonces, el ejercicio, como lo plantea él, es intenta pensar en cómo sería tu vida si tú sigues con el camino que llevas hoy, ¿cierto? Piensa ujú, en tu rutina diaria, piensa en qué pasos estás tomando y a dónde te están llevando, ujú, y haz ese mismo ejercicio intentando ver, puede ser la rutina de una persona que conoces y admiras, puede ser pensando tú mismo si eres muy creativo, hay gente a la que le cuesta más, pero si eres muy, muy creativo, solamente imagínate tú, ok, y si yo hiciera estos cambios, ¿cómo sería? Y si yo tomara estos otros cambios, ¿cómo sería? O ujú, mira la vida de otra persona e intenta imaginar cómo sería la vida de esa persona. ujú. Y asimismo te ayuda a ti a hacer ese ejercicio de prototipado, pero de manera más visual, para empezar a decidir tomar ciertos pasos y mirar cómo te sientes haciéndolos. Súper. Entonces, a mí me gustaría como para ponerlo todo, ir conectando todas estas ideas que hemos dicho, como para algo tangible. Y yo siempre pienso en los ejercicios que yo hago, porque pues todo lo que se habla acá es algo de nuestra experiencia y a mí me gusta hacer esto mucho para porque igual eso igual cambia, ¿no? A medida que uno progresa en la vida, envejece y todas estas cosas, cambia. Ujú, Entonces, yo lo hago constantemente, me gusta ir recordando esto. Y yo empiezo también así, como voy mucho por el high level y yo digo, listo, vamos a hacer cómo son mis días. Hago A, hago B, hago C y empiezo a hacer eso. Y digo, bueno, de lo que estoy haciendo hoy en día, A es algo que lo hago muy bien. Entonces digo, listo, está. Digo, bueno, esto es mi área de excelencia. Y esa área de excelencia es algo que hago muy bien, pero estoy seguro que esto también lo puedo tercerizar. O sea, esto es algo que voy a buscar a alguien que lo pueda hacer. Obviamente, si encuentro un área de incompetencia o de competencia, algo no. hay una alarma ahí y yo digo, Ujú, esto lo tengo que tercerizar. Voy a encontrar a alguien que lo haga. Y yo me voy así, yo voy diciendo, listo, esto, entonces voy, así tengo como todo mi día y todas las actividades y yo encuentro las que yo digo, esto es mi área de genialidad. Y digo, aquí me voy a enfocar. Esto voy a hacer más de esto, voy a hacer más de esto y voy a mirar. Tengo que encontrar a alguien muy bueno que su área de genialidad sea esto. Tengo que encontrar a alguien muy bueno que su área de genialidad sea esto. Yo voy haciendo como ese ujú, proceso, ¿no? De y uno puede ser muy creativo, o sea, si estás en una posición de management, seguro puedes encontrar, cómo organizas el equipo para que se cubran entre todas esas cosas. Y si no, igual también puedes encontrar cómo hacer para que consigas socios, para que consigas lo que sea que necesites, que puedan ir tomando las cosas que no que no haces. Incluso hoy en día, la inteligencia artificial llegó para también tomar muchas de estas cosas. ujú. Y eso es lo interesante. Pero entonces, hagamos eso
E incluso, no solo, o sea, háganlo todo con todos los días, incluyendo el fin de semana, Ujú, porque se van a sorprender que el fin de semana van a tener listas de cosas que están haciendo que podrían ser trabajos, pero porque les gusta, ¿no? Porque son las cosas que anhelan, son cosas que aprenden rápido, que les dan mucha satisfacción ujú, y muchas veces caemos en eso. Y si van a tomar un día de trabajo, digamos entre comillas, y si no han hecho este ejercicio antes, se van a dar cuenta que en el trabajo seguramente tienen muchas áreas de competencia, muchas áreas de excelencia, que son cosas que la mayoría las deberían no hacer. Y van a ver que dejan para por las noches o para los fines de semana las cosas que son de genialidad. ujú, Sí, porque son como lo que escogen hacer, porque tienen porque le da es algo que anhelan, es algo que les da satisfacción. Y ujú. entonces, solo con eso, como con tener una semana completa o varias semanas, van a poder decir: "Ah, mira, cómo empiezo a introducir más de esto que hago el fin de semana aquí a estos días de la semana". De acuerdo, Y eso me parece que es muy bueno como para tener algo muy práctico y llegar a este tipo de cosas. Y todo, ¿no? ¿Cómo, si estos son mi área de genialidad, esas son mis fortalezas, cómo llego a roles, cómo llego a posiciones, cómo llego a sociedades donde valoren más es esto? Y eso es clave. de acuerdo. Creo que de la mano con eso, o para hacer hincapié en algo, hacer estas cosas el fin de semana me parece que es clave, es súper clave. Por lo que tú dices, y no solamente hacerlo a todo, como en tu mente, porque es hacerlo y también calificarlo. El hecho de que tú estés haciéndolo el fin de semana no necesariamente significa que lo estés escogiendo. De pronto fueron cosas que dejaste de hacer, son cosas que sabes que te va a dar pereza hacer la otra semana y entonces vas a hacerlas ahorita como para la otra semana enfocarte más. Entonces, que la gente sepa que no necesariamente lo que haces el fin de semana es lo que más te gusta hacer. A veces simplemente operas de cierta manera que te lleva a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, para que lo tengan presente, siempre de todas maneras, después de hacer estas actividades, califíquense el cómo se sintieron, qué tan energizados están, qué tanto se les pasó el tiempo, qué tantas ganas tienen de seguir haciendo lo que sea que estuvieran haciendo, porque eso también dice muchísimo de la actividad per se. Otra cosa que me parece interesante, porque pues ya aquí podemos hablar es, ya cuando tengan claro en qué son buenos, eh, pues no es en qué son excelentes o en qué son geniales en realidad. Entonces se está poniendo difícil la terminología. Pero cuando ya descubran esas cosas en las que son geniales realmente, ese talento Zonas de que genialidad, tienen, sí. cuando ya estén ahí, ¿qué? ¿Cierto? O sea, listo, ya sé qué es. Y ahora mañana, lo que hablábamos al principio, mañana voy a renunciar y voy a dedicarme a esto. Eso no va a pasar, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos hacerlo de manera más progresiva? ¿Cuáles son esos pasos que podemos seguir para empezar a hacerlo de manera más progresiva? Yo creo que eso se trata, uno se tiene que poner uno se tiene que poner en el camino del valor. A ver, yo te digo, te voy diciendo un ejemplo muy puntual. Ujú, Yo, desde hace mucho tiempo, yo entendí por haber hecho esto que mi zona de genialidad no era el desarrollo, no era la programación, ujú, pero la puerta de entrada era la programación. ujú, Entonces, si ustedes ven mi LinkedIn y les cuenta la historia que les voy a acabar de contar, está así. En las 2 últimas, experiencias que he tenido, o 3 4 no sé, siempre ha sido el mismo patrón. Yo entro como engineer, founding engineer, como un ingeniero, front-end, back-end, lo que sea, y que es un área de excelencia, y inmediatamente empiezo a introducir el valor de mi área de genialidad, que va más al pensamiento estratégico, construcción de sistemas, no, y no digo sistemas de software, digo sistemas de personas, sistemas, cómo fluye la información en una empresa, la visión de la empresa, la misión. Yo empiezo a contribuir eso, que no es algo que me contrataron, no es por lo que me están pagando, pero encuentro la manera de demostrar que por ahí puedo entregar mucho valor. ujú, Y eso naturalmente hace que la progresión mía sea hacia ese tipo de roles. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Cómo mi área de excelencia se convierte en esa puerta de entrada para yo poder empezar a hacer lo que verdaderamente me gusta y poder entrar a entregar el valor que yo sé que puedo entregar con mi área, mi zona de genialidad. ujú, Entonces, a mí eso me parece muy claro, porque si yo lo hago al revés, voy a tener para mí un tiempo mucho más complicado demostrando que eso genera valor. Pero una vez uno está adentro y uno lo hace porque sí, la gente dice, wow,
en realidad sí, ¿cierto? Estoy viendo la genialidad de esta persona para construir esto, ahí es donde ya puedes manifestarlo. Ujú. Entonces, me parece que eso es muy estratégico que las personas pueden hacer. Es como, listo, no sé, yo soy un contador, ¿cierto? Yo no doy chistes, un contador financiero. eh, y, y yo digo, bueno, esa es mi área de excelencia. Ahí me he entrenado, tengo práctica, soy excelente, no es mi genialidad, ¿cierto? A mí, en realidad, me gusta mucho más una parte más creativa, ¿cierto? Yo puedo entrar lo mismo a una empresa en el área de contable, empezar a hacer las cosas que tengo que hacer y empezar a ver en la misma empresa qué necesidades tienen por fuera, algunas cosas que se conecten con lo contable, que pueda innovar, que pueda crear. Si necesitan, por ejemplo, ayuda con anuncios, yo digo, hey, venga, ¿qué tal si este fin de semana me dejan a mí hacer los anuncios? El contador, sí, 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 a mí me gusta. Y no les cobro, no, bueno, pues sí, hágale. Mira, qué anuncios, como es tu zona de genialidad, es como, wow, nunca nos han hecho anuncios tan buenos. ¿Será que usted puede hacer más de eso? Sí, sí, claro. Este fin de semana también lo hago y el otro y la ta. Y ya llevas después, no sé, 3 meses haciéndolo y es como, hey, ¿qué tal si los ayudo ya a tiempo completo en esto? Ujú. Porque, sí, no, ya demostró su valor ahí, sí, ta. Y la contabilidad se lo dejamos a Pepito, sí, hágale. Eso es así es como la gente puede pasar de una zona de excelencia al otro. Siempre es, y yo siempre vuelvo también, hay libros que me gustan mucho, son muy sencillos, pero me gusta mucho. Hay un libro que es el de Arnold Schwarzenegger, Be Useful. A mí me gusta, es muy sencillo. Sé útil. Y Ujú. con eso, con uno tener la mentalidad de ser útil, no hay, o sea, eso nunca puede fallar, nunca. Porque cuando tú estás en modo de que cómo entrego valor, eso no va a fallar. Yo digo, bueno, si mi área de genialidad es esta, esto, ¿a quién le entrega valor a esta persona? Venga, venga, yo le hago eso gratis. ¿Qué? No, sí, venga, yo le hago eso gratis, no importa. Es igual me gusta y voy a disfrutarlo, lo voy a anhelar. Si no me pague, venga, yo lo hago. Sí, sí, venga, yo lo hago. Y lo hago una vez, ay, usted lo hizo muy tan bien que hizo eso. Sí, venga, yo lo hago otra vez, ¿ah? Y en algún momento le van a decir: "No, venga, yo le pago, porque es que usted hace eso muy bien", ¿sí me entiende? Ujú. Es más, venga y trabaje conmigo, venga, eso se abre solo. Sí, de Entonces, acuerdo. eso es lo que yo siento que la gente debe hacer. Sí, no vote, no diga: "No, hoy dejo de comer", no, sigan haciendo eso y busquen cómo son útiles en las cosas en las que tienen genialidad, e inmediatamente en algún momento se abre la puerta, entran y de ahí nunca van a salir porque encontraron cómo generar valor con lo que son, con la zona de genialidad. Entonces, para mí esa es la receta. De acuerdo. Creo que va mucho con eso y es ponerte en el contexto correcto para poder empezar a probar esa zona de genialidad. Em, Ahí digamos que, porque estará el reto, ¿no? No falta el que programa y quiere ser músico, porque eso también va a pasar, ¿cierto? Muchos de ustedes nos estarán escuchando y dirán, no, pero es que lo que a mí me gusta así de verdad no paga. Porque habrá gente que lo piense así, ¿sí? Y la realidad no es esa, porque muchas veces uno tiene, de nuevo, volvemos a los estigmas de Latinoamérica, de lo que uno escucha, y sí, uno le dice al papá que quiere ser músico, y el papá le dice, bueno, ¿y qué va a comer? ¿Sí? Y no es justo, porque hay gente que es muy talentosa y gana mucho dinero si es muy buena haciendo si es buena y talentosa en lo que le gusta hacer, Ujú, ¿cierto? Y haciendo música puedes producir mucho dinero también. Entonces, puede que no sea tan sencillo como el contador que quiere ser un social media manager, pero si eres contador y quieres contar chistes, de pronto puedes buscarte otros buenos contadores de chistes, irte a hacer cuenteros, ¿cierto? Por la noche a un parque y empezar a hacerte fama y empezar a aprender y empezar a probar y a lo mejor hay otro contador, otro cuento chistes que sí se dedica es a eso y te empieza a conseguir shows y te empieza a llevar de telonero y porque también te empiezas a poner en el contexto correcto. ¿M? Entonces creo que va mucho hacia entiende también en qué momentos puedes rodearte de ese contexto que te puede llevar o te puede impulsar a donde quieres, si a lo mejor en la empresa en la que estás o en el rol en el que estás actualmente no tienes cómo hacerlo. ujú, Porque también cuando te rodeas de ese contexto dices: "Uy, no, yo aquí no encajo", ¿cierto? En la música sí no es tanto, tanto, tanto lo mío. Habrá quien ya es viendo cómo es la vida del músico y dice: "No, no, la verdad sí prefiero programar", ¿m? mm, O lo mío sí es la medicina, sí, lo ujú, que sea que quiera hacer esta persona, y encuentran más bien que esas cosas que piensan o que ven como anhelos, ujú, es solo anhelos y pueden ser un gran hobby, pueden ser una gran forma de desestresarse, más no necesariamente la forma en la que llevan a cabo su día a día o con la que viven su día a día, porque puede que no sí, sea necesariamente lo que quieran. Entonces, otro consejo que puede ser muy útil es busquen personas
y busquen un contexto en el que puedan rodearse de lo que anhelan, ¿sí? Y Mm, prueben a ver qué tal se sienten con esa persona, con ese grupo de personas, si tienen cosas en común, si no tienen cosas en común, y dense cuenta por ese lado si realmente es algo que ven como, como una genialidad para ustedes. de acuerdo. Bueno, perfecto. Y ya con eso vamos a darle cierre al episodio, pero no sin antes hacer una invitación. A mí me gustaría hacer una invitación de dos cosas. Uno, vamos a tener como esta serie de episodios muy enfocado en esto. Y basado en eso me gustaría que podamos interactuar mucho más con la audiencia. Yo en este episodio les he contado mis historias del colegio, de cómo también he hecho ese pivote de una zona de excelencia a una zona de genialidad. Me gustaría también conocer las historias de las personas que nos escuchan. Eh, de verdad que he tenido muchas oportunidades últimamente de hablar con gente, como les digo, que están aplicando a Fuse y que dicen, wow, escucho el podcast. Y me gustaría conocer esas historias de, bueno, cómo han hecho cada persona. Como tú dices, si de pronto soy músico y empecé a programar y hago eso como en excelencia, pero mi área de genialidad es la música que estoy haciendo para hacer, para tomar pasos hacia allá. Si soy contador y me voy a volver social media marketer, ¿cómo lo estoy haciendo? Conocer esas historias es muy bueno porque siempre puede haber alguien que esté en ese punto que uno ya pasó y que la historia de uno lo motive lo suficiente a tomar el paso. Entonces, por eso es bueno compartir estas historias y la invitación a la audiencia es que por las redes sociales nos hagan llegar eso y en el próximo capítulo compartiremos algunas de ellas. Entonces, no se pueden perder eso. Y ya lo último, que es otra de las cosas especiales que quiero hacer, es tenemos unas vacantes abiertas en Fuse. Eh, si ustedes tienen esa área de genialidad en las vacantes que tenemos, los invitamos a que hagan parte del gran equipo de Fuse. Eh, y bueno, con eso me gustaría cerrar. No sé si tú tengas algún pensamiento de cierre. No, básicamente si escuchaste el episodio y dijiste, ¿sabe que esto es lo que mi amigo el músico debería escuchar? Se lo compartan. Compártanselo y mándenos también todo lo que se les ocurra, lo que tengan en su mente, lo que hayan visto, si son cuentachistes y no contadores de verdad. De igual están contando algo y cuéntenoslo a nosotros también, que vamos a estar felices de escucharlo. Y recuerden que en el próximo episodio vamos a conectar todo esto que hablamos hoy con justamente el que vamos a hacer con estos talentos y cómo los vamos a llevar a algo que te pueda llevar a lucrarte inclusive con estos. No se lo Entonces, pueden perder. Nos vemos ahí. chau, chau. Chao, chao.